buenas, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de fundaciones. Tema, a ver, muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque todo edificio necesita una fundación. En algún lado tiene que apoyar. Entonces, eh, primero que aparece en todos lados. Segundo, que una falla en la fundación hace que todo el edificio falle. Y además, es muy difícil su solución. Por lo tanto, si algo hay que pensar muy bien, tanto estructural como constructivamente, y eso influye en los costos, en la economía, es justamente en las fundaciones. Y son costosas. Eh, Cualquier tipo de fundación es costosa, o porque lleva mucho tiempo, o lleva muchos materiales. Bien, así que sí o sí hay que prestarle atención. Muchas veces los diseñadores, arquitectos, dicen, bueno, a mí no me interesa porque no tiene que ver con el diseño, pero influye en todo el edificio, en toda la estructura de lo que estén, de la propiedad, de lo que estén realizando, construyendo, la fundación influye. Y algo que influye muchísimo es lo económico. Así que se le debe dar mucha importancia. Vamos a empezar bueno, ahí puse unas fotitos de bases, pero vamos a empezar con una definición de fundaciones. Nada, la podemos leer de ahí, es aquella parte de la estructura que tiene como función transmitir en forma adecuada las cargas de la estructura al suelo, porque tiene que llegar a algún momento al suelo, y brindar a la misma un sistema de apoyo estable. O sea, voy a llegar a la fundación, al suelo, y ese suelo tiene que ser estable. No me tiene que dar movimientos a mi estructura. Yo la voy a separar. Lo primero que tenemos que hablar es de clasificarla. Bueno, en principio la vamos a clasificar en tres grupos. Hay una, a ver si puedo dibujar. Les decía que vamos a hacer una clasificación. La primera clasificación que vamos a hacer, yo la haría en tres grupos, en tres grandes grupos. Y ahí empezamos a hablar. Por un lado tenemos las superficiales, que serían bases. Dentro de bases puede haber muchas opciones, pero vamos a empezar con una gran clasificación, bases. Segunda clasificación, segunda tipo de fundaciones, puede ser pilotes. Y la tercera podría ser platea. Dentro de lo que llamamos bases, podemos tener muchos estilos. Dentro de pilotes hay muchísimos y cada vez más. Y dentro de platea, tal vez hay dos, no mucho más. Así que vamos a empezar a clasificarlas. Vamos a poner los nombres y después las vemos. Y cualquier cosa de lo que nos falte, volvemos a esta diapositiva. Vamos directamente a pasar y las vamos a ir viendo. Bases aisladas. Las bases aisladas sirven para una columna. ¿Y en qué consiste? Es para una columna. Y usted va a decir, ¿pero qué es una columna? Ya sabemos que es una columna, pero es para recibir la carga, recibe la carga de un apoyo puntual. Perdón, vamos a borrar. Una carga puntual, no un apoyo. El apoyo es superficial justamente. Esperen que corrijo esto. Puede recibir, vamos a escribirlo de otra manera. Entonces yo podría decir que recibe una carga puntual, que sería la columna, lo más común que hay esto. Y por otro lado, es un elemento, la base es un apoyo, la base es un apoyo superficial. Quiere decir que algo que venía en forma puntual, concentrado, se distribuye, acá viene la carga,
y se distribuye en forma superficial. Bien, esas son las bases. Estas, ¿qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, cuando terminamos de hablar, vamos a ver si las pudimos decir todas, porque ahora me cuesta compararlas porque todavía no vimos los otros sistemas, pero en principio todos sabemos que van a una profundidad donde el suelo es firme o está apto para recibir bases, a veces está por arriba, pero eso es muy raro que esté, que esté alto. En general una base no va a 20 centímetros de profundidad porque el suelo ahí en general es muy blando o es una tierra negra, ahí hay mucho movimiento en esas, así que los suelos más asentados empiezan a estar a partir del metro, 1 metro de profundidad, pero bueno, eso hay que hacer un estudio de suelos, ¿no? No lo puedo generalizar, digo en general. A veces me he encontrado suelos duros, muy duros, de 50 centímetros, hay suelos que son de roca en otras provincias, yo hablo mucho de Buenos Aires porque es donde estamos, pero en otras provincias por ahí el suelo cambia bastante y a veces el suelo duro está muy, muy profundo, ni siquiera 2 metros, ni siquiera 3. Entonces, y también depende de lo que voy a construir. Así que bueno, las bases funcionan bien cuando las profundidades 1 metro y medio, 2 metros funciona bien. Para más de 3 metros, yo ya más de 3 metros no me gusta mucho. Pero 3 metros no voy a poner. Pero eso depende mucho de, de dónde estemos ubicados y qué obra estoy haciendo, porque por ahí estoy haciendo una obra con subsuelo y 3 metros está perfecto. Entonces yo podría decir, bueno, si hay subsuelo, puedo ir hasta 5 metros y funciona bien. Más no, pero por un tema de excavación, pues excavar tanto ya es complicado, entonces ya no funciona. Todos estos numeritos que estoy poniendo acá no los van a ver escritos porque es muy, muy relativo. Estoy dando datos de experiencia y por lo que uno conoce cuando una excavación empieza a ser demasiado costoso. Pero si estoy abajo del subsuelo, hacer bases estaría muy bien porque hay que excavar poco. Pero cuando no hay subsuelo, excavar más de 3 metros ya empieza a ser muy costoso. Habrá que estudiarlo en profundidad y ver sus costos y comparativas. Bien, la base aislada lleva una armadura que va abajo. ¿Y por qué va abajo la armadura? Bueno, esto ya lo saben todos seguro, pero las bases funcionan, viene una carga por acá, se distribuye y el suelo reacciona de abajo para arriba. Las flechitas son todas iguales, ¿eh? ¿Esto es real que todas las flechitas sean iguales? No, no es real que todas las flechitas sean iguales, pero lo podemos asumir así. Las cargas, esta distribución de carga en general es una curva así. Bueno, no soy muy buen dibujante, pero acá hay más carga, obviamente en el centro, un poquito menos en los costados, pero nosotros para poder hacer cuentas, cálculos, tenemos que simplificar las cosas. Así que sin meternos en temas muy profundos teóricamente, podemos decir que la carga que va de abajo para arriba, que sería la reacción del suelo, la podemos tomar como una carga superficial. Y esta carga superficial es superficial, ¿no? Se entiende que está en toda la superficie, se distribuyó en toda la superficie de nuestra base. Por eso la reacción es superficial, pero la carga que está llegando es una carga concentrada o puntual. ¿Y qué le pasa a nuestra base? Bueno, como acá yo tengo tengo toda la carga y tengo toda la columna, esto no se va a levantar, esto es como un apoyo para la base. Y si yo, pero acá hay un salto tan grande justo en este punto que justamente como que se nos acaba el apoyo y todo esto está trabajando en voladizo. Todo esto que estoy redondeando ahora está como emboladizo, empotrado en esta otra parte de la masa de hormigón, ¿sí? Esto está empotrado. Entonces, las bases que vamos a estudiar las vamos a estudiar como voladizos.
pero con carga, fíjense que la carga es de abajo para arriba. Por lo tanto, la armadura principal va abajo, como al revés de los voladizos. ¿Pero por qué? Porque es un voladizo, pero con la carga de abajo para arriba. Bien. De esta borré lo que había escrito para continuar con dibujitos de las armaduras. Entonces, en principio tenemos una armadura que siempre se usan ganchos. Podríamos, en algún caso, alguien podría decir que no es necesario, lo podríamos discutir, pero para este nivel que estamos recién presentando el tema, le voy a decir que siempre usamos los hierros que terminen a 90 grados, esto se llama escuadra. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque el hierro para entrar en acción necesita una longitud de anclaje, que es esto. Si yo tuviese lugar en forma horizontal, por ahí lo seguía en forma horizontal. Pero siempre necesitamos, para que entre en carga el hierro, esa longitud de anclaje, que es el pasaje, que es la transferencia del esfuerzo, de las fuerzas que está haciendo el hormigón, que se la está pasando al acero. Entonces ahí, hasta que el acero entra a tomar fuerza, necesita esa longitud. ¿Ok? Así que eso va a ir. Bien, después está el hierro que viene del tronco. El tronco llamamos tronco nosotros, hay gente que no, así que nosotros lo vamos a llamar tronco, pero en otros lugares por ahí lo llaman columna. El tronco de columna no es más ni menos que la misma columna, pero en la parte enterrada, cuando estamos bajo tierra. Y siempre hacemos un tronco. El tronco puede tener esfuerzos, cuando veamos cálculos se verá qué esfuerzos puede tomar ese tronco, pero puede ser que acá haya un encadenado, puede haber una viga de algo, un tensor, hay muchas cosas que van a pasar acá arriba, ya lo veremos un poquito. Por ahora puede haber una viga de hormigón y de acá para abajo lo estamos llamando tronco, y tal vez la armadura que tenga el tronco sea mayor que la de la columna y a veces es la misma. Nosotros vamos a dejar entonces, vamos a colocar una armadura, no sé si se ve la que estoy dibujando en rojo, acá y acá, y le hacemos una patita apoyando en la parrilla que está acá abajo. Estos hierros, si se puede, se dejan ya cuando vamos a llenar la base. Bueno, el tema de llenado de las bases puede ser que se llenen hasta acá, es lo más común, y a veces se llenan todo hasta acá, hasta arriba de todo. No sé si se llegó a ver, vamos a borrar. A veces se llenan todo hasta acá arriba, pero es raro, preferible hacerlo en otra etapa, salvo que sea muy cortito. Pero nosotros llenamos hasta acá. Por lo tanto, el hierro que tenemos que dejar, primero que nada, es así, un pelo. A veces, también por las longitudes, conviene ya dejar el hierro ya directamente todo hasta acá arriba. Incluso, algunos pueden decir, es más difícil porque la columna se achica, pero algunos ya dejan el pelo que es de la columna. Bueno, eso es más difícil, pero en principio se puede dejar o todo el tronco o un pelo se estudia eso, pero calculen que los pelos pueden ser de 60 centímetros como mínimo, algunos van a decir 1 metro, pero se estudia. Tampoco quiero entrar tanto en detalle en una sola clase, en una sola presentación, si no se hacen muy largas. Bien, ¿qué más tenemos? El tronco, como cualquier columna, tiene su armadura vertical y estribos. Y ya estamos. ¿Qué más hay? Y en la base no hay más nada. ¿Qué más puede pasar con las bases? ¿Podría haber más hierro? Puede haber más hierro, pero nosotros vamos a tratar de que las bases tengan armadura superior. A veces, por cálculo, si necesita armadura comprimida, tendríamos que poner armadura superior, sería una opción. Bueno, podría ser. A veces se necesita armadura superior por corte o por punzonado, todo efectos que sufren la base. Hay una carga puntual que cuando llega a un lugar superficial hay un efecto de punzonado, eso se estudia, entonces eso puede ameritar armadura. ¿Cómo se evita cualquiera de las opciones que se necesite? Armadura,
se va a evitar, si yo necesito armadura superior, la mejor solución siempre antes que colocar armadura superior es dar más altura a la base. Total, como estoy enterrado, ¿está bien dicho eso? Estoy enterrado, estoy bajo en el suelo, arquitectónicamente a nadie le molesta hacerla más alta. Entonces hago, salvo que no se pueda porque está el subsuelo, porque no se pudo excavar más, por otros motivos, pero en general lo más barato es hacerla más alta porque el hormigón, gastar más hormigón, si todo esto fuese hormigón, es más barato que poner acero. Además, no estamos acostumbrados a poner armadura superior, entonces ya en obra cuesta porque la gente no está acostumbrada, así que tenerlo en cuenta que tratamos de evitar armaduras superiores. A veces cuando uno calcula con programas de cálculo, los programas de cálculo enseguida te tiran armadura superior y uno dice, va, no, se puede evitar dando más altura. Bien, a veces no, pero no siempre, digo en la mayoría de los casos. Vamos a ver esta forma inclinada, ¿a qué se debe? Las bases son piramidales. ¿Por qué son piramidales? Porque como trabajan como ménsulas, el momento máximo está acá. Incluso el corte máximo está acá, el punzonado máximo está acá. Todo sucede por acá, ¿sí? Por acá. No quiero decir justo en esta línea, porque eso cuando estudiemos cálculo se ve justo donde uno estudia los máximos. Pero todo en esta zona, cerquita del apoyo, es donde tenemos los máximos. Así que todo el hormigón que está más en los extremos no sería necesario, o sea, necesita mucho menos. Por lo tanto, es una buena forma económica de hacer la fundación. Pero a veces esta forma cuesta hacerla, porque una persona tiene que venir acá abajo, si está la personita, agacharse y fratachar esto, usar un hormigón seco. Entonces lleva más mano de obra. Hacer esta pirámide lleva tiempo. Por lo tanto, en muchos países de Latinoamérica no se usan las formas piramidales. Es más común en Latinoamérica, en otros países incluso, no se usan las bases así y se usan directamente lo que llamo prismática. Entonces acá cuando uno tira el hormigón, tira y esto ya se llena solo, o sea que esta mano de obra es mucho más fácil que hacerlo a mano. Por lo tanto, nosotros por costumbre lo hacemos piramidal y está muy bien. Si alguien la quiere hacer prismática, también estará bien, tendrá que tener en cuenta que va a gastar un poquito más de hormigón. En los cálculos es casi lo mismo. Cuando se vea cálculos se vería alguna diferencia, pero es prácticamente lo mismo. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? A ver, siempre nos conviene tener bases cuadradas. ¿Por qué nos conviene tener bases más que cuadradas? Lo que conviene, a ver si me siguen acá, es que este vuelo que hay desde el tronco hasta donde termina la base, esta distancia sea igual en todos los sentidos a esta. Lo llamamos vuelos, como en la parte que vuela de la ménsula. Entonces, para que sea económica, conviene que en todos los sentidos seas iguales. Muchas veces no se puede. ¿Y qué pasa cuando no se puede? Bueno, será otra forma, será rectangular. Si yo quiero rectangular, la hacemos rectangular. ¿Más cara? Y sí, más cara. No pasa nada, se puede, porque a veces no hay espacio, porque por ahí acá hay otra base. Entonces se hace rectangular. No es un problema. Cambia alguna cuentita en el cálculo, pero nada más. Y otro tema que a veces, ¿qué nos pasa con las bases? Muy importante, es que a veces estamos, acá donde estoy dibujando en rojo, a ver si puedo dibujar bien. ¿Cómo me cuesta dibujar, Y eso que estoy con una tableta. Pero bueno, ahí, no, peor. Ahí puedo tener una línea municipal, un eje medianero, incluso puede haber una construcción existente. Esto es muy importante porque uno no se lo imagina. Pero a veces hay construcciones existentes y yo de este lado no puedo poner hormigón, por lo que fuese. Entonces mi base queda
Bueno, más chiquita no debería quedar porque la superficie de apoyo no va a cambiar, así que sería más grande nuestra base, sería así. Ahí tenemos. Y más grande, pero se me hizo rectangular. ¿Algún problema? No, se calcula. Pero hay un problemita que aparece, que es, vamos a borrar esto, vamos a ver si puedo hacer lo que queda de la base. Perdón, esta línea sería acá. Mientras practico dibujo, chicos, no se enojen. Esto es mi base rectangular y tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora, si yo, lo vemos en el corte, si yo esta parte no la tengo, la reacción del suelo está acá abajo y la carga concentrada que venía de arriba está por acá. Y la representativa de todas estas, o sea, la reacción, esto es superficial, dijimos, ¿no? Pero si la transformo en una fuerza, en una representativa, estará acá en el medio. ¿Qué se generó acá? Una fuerza que viene de arriba para abajo y una fuerza que va de abajo para arriba. Se genera un par. Este par es un momento, es un par de fuerzas. Ese par de fuerzas que lo vio en otras materias es una distancia. Este momento es igual a fuerza por distancia. La fuerza vertical, que es igual tanto la que baja como la que sube por un tema de equilibrio, lo multiplico por la separación de la fuerza, nos da un momento. Este momento hay que equilibrarlo de alguna manera. Cuando es muy chiquito, vamos a ver, para que se entienda mejor, voy a pasar de diapositiva porque este tema ya está explicado por ahí, así que vuelvo. Vamos a pasar de diapositiva, a ver si podemos. Vamos a volver acá, bases excéntricas. Acá estamos con las bases excéntricas. Y hay dos opciones, en general tenemos tres opciones. Una opción para tomar ese momento, fíjense en que nuestro momento hace que nuestra base se vuelque así. Por lo tanto, es agarrarlo con una fuerza acá arriba que va a ir hacia el otro sentido. Me la va a llevar para allá. Entonces, esto es la fuerza que hace un tensor. Este elemento que está acá queda traccionado. Y eso me va a equilibrar esto. Bueno, cuando usamos esta opción es una. Otra opción es, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente, es, que se entienda, lo voy a dibujar de vuelta acá. Yo tengo una carga vertical que viene por acá y tengo un apoyo acá. Y tengo un apoyo acá. Bueno, esta es mi columna. La base, en realidad, sería todo esto. El centro de la base está acá en el medio, por eso la reacción la tengo acá. La columna en la esquina, en la medianera, la base, la reacción, y esto es el momento que se generó. Esta es la distancia que se genera de excentricidad. Bueno, si yo hago fuerza por distancia, tengo un momento. Esto, parte que está acá, es como un voladizo. Igual. Entonces, yo puedo poner una viga, la vamos a dibujar en azul, acá. Yo puedo poner una viga, esto es una viga, que va a estar agarrada desde mi base, la base 1, desde el centro de la base 1, que tendría la reacción, hasta otra base 2, que la dibujo por acá. Y acá está el centro. Entonces, tengo una viga que ahora apoya en dos, acá y acá.
Así que la viga es normal con un voladizo por acá. Si hago el diagrama de momentos, lo vamos a dibujar más abajo, mi diagramita quedaría así. Estos son los apoyos, acá tengo mi carga. El diagrama de momentos es una cosa así, sube y baja acá. Todo negativo, porque como no hay otras cargas verticales, queda así. Si la viga que estuviese acá, la que queda entre los dos apoyos, tiene cargas que podría pasar, entonces esto se formaría, esta curva sería una parábola. En realidad siempre hay alguna carga, pero son chiquitas, no son predominantes. En principio, podría ser rectos si no tiene ninguna carga. Bien, lo importante es que acá hay un momento máximo, que es el con el cual yo tengo que estudiar esta viga, y se calcula como una viga en voladizo, y esa armadura la podemos poner todo arriba, sabiendo que acá, en esta zona, el momento se achicó. Quiere decir que una viga cantilever es, la vuelvo a dibujar acá, una viga que apoya en dos bases, con la carga acá, y va a estar toda comprimida, por lo tanto, toda la armadura importante va a tener arriba. Abajo también va a tener armadura, cuando se calcula habría que poner armadura, va a tener estribo porque hay un esfuerzo de corte importante. Conceptos. Esta viga que hace que la carga que estaba acá es como que la centro, a veces la llaman viga centradora. No está mal, viga centradora, bien. Estaría bueno que se achique acá. ¿Por qué estaría bueno que se achique? Porque no me transmitiría momento a la base 2. Primero porque ya vimos que el momento en esta zona se achicó solo. Pero si vos dejas la viga grande, como que transporta un poco de momento a la base 2. Entonces, para yo asegurarme de que no transmite ningún momento a la base 2, achico la viga. Pero hacer esto en obra, fíjense en que tendrían que hacer todo esto así inclinadito. Es tan difícil que no se usa, no lo usamos, no se usa. No porque estuviese mal, tal vez en otros lados sí, en obras grandes sí, en obras medianas no se suele usar y se hacen las vigas como la ven en la foto. Ven que es una viga grandota, ven la personita y la viga es toda completa. Y esto es una viga de fundación. Acá está la columna cayendo por la medianera y acá está la base y la viga la que sigue. Y hay armadura ahí de corte, qué sé yo, un montón de cosas. Bien, así que ya vimos que hay dos maneras de tomar la excentricidad, con un tensor o una viga de fundación. ¿Cuál es mejor? Bien, primero les tengo que decir que lo que voy a decir es una sugerencia, ya no sé cuál es mejor, dependerá cada caso, cada calculista, cada profesional y cada obra puede ser diferente. Vamos a ver algunas cositas más del tensor, porque yo dije que se agregaba una carga horizontal, que es el tensor que la tira hacia la derecha. Si aparece una fuerza horizontal hacia la derecha, tiene que haber alguna fuerza horizontal hacia la izquierda, que va a ser el suelo, es el rozamiento entre la base y el suelo. Si yo no tuviese este rozamiento, al existir esta fuerza horizontal del tensor, ¿qué pasa? La base se iría todo hacia la derecha, pero no se me va a ir porque tengo otra fuerza que la equilibra. Entonces, fuerzas horizontales está equilibrado. Fuerzas verticales, acá bajaba una, acá subía uno, está equilibrado. El momento exterior está equilibrado con este par de fuerzas que tengo acá. Pero cuando vos tenés un par de fuerzas en sentido contrario, el horizontal estoy hablando, todo esto, todo lo que está acá, está trabajando con un momento. Interno tiene momento. Esto está en equilibrio total. Pero internamente hay momentos. ¿Sí? Porque estoy entre el par de fuerzas. Si vos cortás y mirás para arriba tenés, o mirás para abajo, tenés una fuerza horizontal multiplicada por una distancia y un momento. O sea que cuando se ve a cálculo, se ve que esto tiene un gráfico de momento. Así que cuando hay un tensor, todo esto acuérdenselo, anótenselo. Cuando hay un tensor, todo el tronco trabaja flexo comprimido, o sea, se le agrega una flexión. Y esa flexión es importante. Se le agrega un momento, y ese momento, como solicitación, es la flexión, y ese momento es importante. Por lo tanto,
ese tronco que podría haber sido recto, podría haber sido totalmente un prisma, como la misma columna, acá está dibujado con un chanfle, vamos a ver por qué. Tiene un momento que, ahora dibujo el diagrama de momentos, créanme que es algo así, algo así. Acá arriba es 0 y abajo es máximo. Pero esto es momento, que las columnas por ahí no lo tenían. Por ahí una columna solamente con una carguita vertical, pero al pasar esto tiene momento esta columna. Entonces, este tronco ahora tiene flexión y eso es muy perjudicial para las columnas, lo digo siempre. ¿Y qué pasa cuando tenemos momento? Entonces hay que estudiarla. Entonces, en principio, los troncos, cuando hay tensor, hay que agrandarlos. Siempre hay que agrandarlos. Veremos qué sugerencia le damos. Yo digo que hay que agrandarlo si mi columna medía A, esto mínimo 2A. 2A. Yo digo eso. Después alguno diga 1,5. Bueno, eso se estudia. Pero calculen que hay que agrandarlo. De la columna que medía 20 centímetros, yo la paso a 40. Claro, como eso es tan grande, a veces es grande, y el momento arriba se achica, yo las columnas las suelo achicar arriba. Yo no, en realidad yo no. ¿Por qué yo no? Porque es costoso en obra. Hacer esta forma, una columna y poner armaduras con esta forma inclinada es costoso. Algunos lo quieren, otros no. Será discutible, lo que quieran. Económicamente ahorras hormigón, pero tenés más mano de obra. Yo prefiero hacer directamente mi columna totalmente prismática. No sé, si la miramos acá sería una columna así, prismática. No le hago esa forma piramidal que tiene este tronco. Esto así inclinado, medio complicado. Pero ¿se entiende por qué? Porque aparece un momento. Y esto siempre va a pasar cuando hay un tensor. Yo sugiero, esto es Marcelo Mastropietro, le sugiere que para cargas menores a 20 toneladas, el tensor tampoco es necesario, el momento que se genera es chiquitito, no pasa nada, el tronco lo puedo agrandar un poco, va a tener un pequeño momento, lo agrandamos, pero no pongo el tensor. Caso 1. Caso 2, entre 20 cargas y 80 toneladas, que podríamos cambiar, esto de 80 puede transformarse en 100, uso tensor. Acá, segundo caso, uso tensor. Y cuando son cargas mayores de 80 toneladas, uso viga de fundación, que es el otro caso que ahora lo volvemos a ir ahí. ¿Por qué este límite de 80, 100? ¿Podemos charlarlo? Porque si es más grande ya la carga horizontal se hace tan grande que el rozamiento no alcanza. Yo tengo que hacer una cuenta de verificación de que el rozamiento que pueda existir, el máximo rozamiento, se pueda equilibrar, ¿no? Con el tensor. Entonces, si T es muy grande, no se va a equilibrar. Pero hay otro caso que hay que tener en cuenta que nadie lo dice y que es que tiene que ver con las profundidades. Por ejemplo, si este es mi cero y yo tengo un subsuelo, tengo mi base que no la voy a hacer mucho más profunda, la hago por acá. Y tiene que ser una base excéntrica. ¿El tensor dónde lo voy a poner? Yo lo podría poner acá. La altura es tan alta que el tronco, que ya no es tronco, sería columna, pero va a tener una flexocompresión, perdón. Al estar tan profundo, esa flexocompresión es muy alto y nada, tengo que poner mucho acero en algo tan alto. Y tiene algunas complicaciones, que ese tensor tiene que pasar por arriba de mi subsuelo, no es muy común. Entonces uno quiere poner el tensor acá abajo. Pero cuando el tensor está muy abajo, no hay altura entre esta fuerza T y la fuerza de rozamiento, no hay altura. Si esta altura, llamamos H mayúscula si quieren, es chiquitita, como el momento que yo tengo que tomar, momento es igual a la fuerza H, a la fuerza, perdón, horizontal, sí, horizontal, fuerza horizontal, que sería la fuerza del tensor por la altura H. Si H es chiquito, esta fuerza tiene que ser más grande. Entonces,
No sirven los tensores cuando hay poca altura. Si hay poca altura o si el tensor por cualquier motivo va a ir muy cerquita de la base, no estaría sirviendo. No va ese caso. Entonces, cuando a veces vos decís, bueno, tengo la base a 1 metro, ¿qué hago? ¿Tensor o viga de fundación? Por ahí hacemos viga de fundación, porque el gran problema de las vigas de fundación que tienen es que van al nivel, acá lo vemos en la foto, van al nivel de suelo, de donde está la fundación. Por lo tanto, cuando hacemos vigas de fundación acá, hay que excavar mucho. Está abajo, fíjense en que está acá abajo, el cero está por acá. Yo excavé, y eso nadie quiere, es costoso, difícil. No, hay que evitar las excavaciones. Entonces, lo dejamos para último caso. Pero si yo mi suelo está acá, entre excavar un tensorcito acá o excavar más profundo, y excavamos más profundo y hago algo mucho mejor. Y ya que el tensor, si tiene poca altura con respecto a la base, no sirve, entonces otra conclusión es que mínimo tiene que haber, yo pondría, esto es una sugerencia mía, 1,5 metros entre tensor y nivel de fundación para usar tensor. Tensor sí cumple esto, porque si hay menos, ya me conviene la viga de fundación. Tiene que haber mínimo, mínimo. Si es más, ya puede ir. Si es menos, me conviene viga de fundación. Bien, volvamos entonces con el tema de las bases. Estábamos diciendo que vimos, volvemos, estamos bien, bases aisladas, pero hay otro tipo de bases que son las zapatas corridas o bases corridas, en general se llaman zapatas corridas, pero zapata y base puede ser la misma palabra. La zapata corrida es para muros, en vez de tener una carga puntual, tenemos muros, o sea, cargas lineales. Y es como una base que trabaja, en vez de trabajar más en dos direcciones, trabaja en una, pero sigue siendo un elemento superficial. No tengo mucho más que decir, es una base, pero para la carga lineal. La armadura principal va a ser, a ver si dibujo, se me fue. La armadura principal es esta. En el otro sentido será como acompañando el muro una armadura de repartición. Los voladizos son estos, ¿no? Estos son los voladizos. Así que es lo mismo. En general, sí, estos no se van a hacer, es más difícil que se hagan piramidales, estos se hacen prismáticos. Bien. Y esto que es muy común es cuando tenemos dos columnas que se juntan por casualidad, están cerquita, y se juntan las zapatas, las bases, hay que hacer una sola. Entonces ya esta base se llama base combinada. Yo dejé acá zapata combinada, pero bien podría decir zapata combinada. ¿Qué problema tienen estas? Bueno, estas tienen varios problemas. Esta es mi base y acá tengo una columna y una columna. Pueden tener más columnas, las que quieran. ¿Qué pasa con esto? Los esfuerzos que se generan acá son, vamos a dibujarlo en rojo, hay un momento, acá como que desciende, y hay otro momento. En general acá hay toda, si esta es la distribución de cargas, la reacción, acá tenemos mucho momento en toda esta zona. En toda esta zona se genera mucho momento. Pero además puede existir el caso que este momento sea distinto signo. Yo acá dibujé para arriba, pero en realidad los diagramas de momento son para abajo, porque usamos el negativo para abajo nosotros. Esto puede pasar que sea así. En esta zona me va a cambiar el signo, o me puede cambiar el signo del momento, habrá que ver, hay que estudiarlo,
pero es muy probable que necesite armadura. Así que esto en general lo podríamos estudiar como una viga acá, o se le puede poner una viga acá para que esto funcione mejor. Depende de cada calculista, pero si yo pongo una viga, el diagrama de momentos es así. Y acá en el centro, créanme que voy a necesitar tanto armadura inferior como armadura superior. Acá necesito armadura inferior y acá necesito armadura inferior. Pero entre columnas siempre voy a necesitar una armadura superior, cosa que no veníamos acostumbrados, dijimos en bases. Las zapatas combinadas son caras, más caras que las individuales. Quiere decir que si yo tengo dos zapatas así, es preferible que queden separadas antes que hacerlas unir. A veces algunos dicen, no, la unimos y es mejor porque, claro, siempre yo, en cualquier elemento estructural, prefiero tener uno más grande que dos chiquitos. Pero en bases tiene esta complicación. Puede haber casos particulares que me digan, no, en este caso particular no es como vos decís, obviamente, pero en general uno trata de tener zapatas aisladas y no zapatas combinadas. Como regla diría, tratemos eso. Después, cada caso particular se verá. Bien, no es difícil estudiarla, solo que hay que tener en cuenta esa armadura. Bien, vamos con el otro sistema de fundación que teníamos. Terminamos con bases, pasamos a losas de fundación o plateas. Vamos a escribirlo. Las plateas son, no hay, si ustedes después me van a decir cuál es el límite para llamar platea o zapata combinada, porque la zapata combinada habíamos dicho que era una base grande para recibir varias columnas. En general es para dos. Cuando ya recibe más de dos, lo llamamos platea, pero por varios motivos. No es lo mismo. En algún caso pueden también, estos nombres no tienen a veces un límite tan definido. Pero llamamos a una losa que recibe las cargas puntuales de la columna y reacciona superficialmente. Yo lo voy a dividir en dos grupos. Hay zapatas rígidas, plateas rígidas, vamos a llamarlas así, rígidas y flexibles. Las rígidas son las que cuando vos tenés una carga acá fuerte, va a deformar a esta platea y la va a deformar a toda, la va a inclinar a toda. O sea, vos tenías algo así, derechito, le agregaste una carga y si se deforma, se va a deformar así. Esta es rígida. Y la flexible es cuando vos tenés algo horizontal, tenés un exceso de carga o lo que fuese, o como lo estás, en realidad esto sucede siempre, chiquitito, pero sucede. Esto se va a deformar así. Se deforma solo la zona que está afectada. La rígida es como una tabla que tenemos y la flexible es como un colchón de resortes. Y así es como trabaja el suelo en realidad. Con respecto a estas plateas, trabaja como resortes. Trabaja en cada punto y resortes porque esto es elástico y tiende a volverlo, cuando se deforma, el suelo tiende a volverlo a subir. Bien, eso se estudia y numéricamente se estudia bien. Y si no, las plateas rígidas. Las plateas rígidas es lo más parecido a la base. Las bases son losas altas, grandotas, para ser rígidas son altas y se van a deformar todas así, no se deforman punto por punto, sino que se deforman, se giran, o bajan todas, pero todo como algo rígido. Bien, por eso las bases combinadas podrían asemejarse bastante a las plateas rígidas. Ahora, la más económica siempre es la flexible. Yo prefiero estudiar una base flexible. Se puede, a veces no. Bueno, habrá que ver también después cuando se vea el proceso numérico qué es más conveniente, pero la tendencia es usar bases flexibles siempre que se pueda. ¿Cuándo usamos plateas? Bueno, una sugerencia que puedo dar yo, la dan muchos, pero también depende mucho de cada profesional, depende de muchas cosas, así que no es una regla
Pero para empezar, para las primeras veces que hagan algo, pueden decir, cuando el 50% de la superficie del terreno quedó ocupado por bases, entonces ya conviene usar o pilotes o platea. En principio tengo que decir que las bases sería lo primero que uno tendría que tratar de hacer, porque siempre es lo más económico, porque vas a tener menos volumen de hormigón, vas a tener menos volumen de acero. Entonces, y mano de obra puede ser que la peleemos, vamos a ver, vamos a hablar distintos casos. Esto es para charlar mucho, me podría quedar horas charlando y yo tengo que cerrar esto, así que los invito a que me consulten para poder aprender un poquito más, pero no porque aprendan, porque charlando uno aprende siempre, ¿no? Acá yo no tengo una conclusión, decir siempre sirve esto, sino tengo sugerencias por la práctica que tengo, nada más que sugerencias, pero cada profesional va a hacer su propia experiencia, ¿sí? A mí, sucede esto, que hay bastante superficie ocupada por bases, lo peor que sucede no es eso que está ocupado, porque si estuviese todo ocupado por bases, yo tampoco tengo problema. El tema es que cuando sucede esto, que el 50%, más del 50% está ocupado por bases, esas bases en general se empiezan a superponer. Esto me queda así, estoy haciendo como bases. Esto ya sí no va a funcionar. Entonces las bolas que desagrandar se empiezan a conectar y no hay forma. ¿Qué tengo que hacer? Una rectangular para que no se toque. Está difícil. Entonces cuando se empiezan a conectar, ya no sirve el sistema de fundación. Otro caso que no sirve en las fundaciones es cuando el estudio de suelo ya te dice, mira, no te sirve bases, o te dice tenés que ir a 4 metros, ya te está dando valores que vos ya decís, no, entonces no me está sirviendo bases. Bueno, hay un montón de opciones o de situaciones en las que uno dice no sirven bases. Y nos vamos a otros sistemas, pilotes o platea. Ahora después vamos a hablar de pilotes, pero una opción muy buena es platea. Claro, la platea siempre es costosa porque tiene mucho volumen de hormigón y mucho acero, siempre. Las plateas tienen la gran ventaja de que no se excava, porque se excava por ahí a las viguitas, ven acá que hay vigas, en general esto uno lo excava, pero no tiene grandes excavaciones, muy sencilla la excavación de la platea, es muy poco, comparado con las bases que hay que hacer pozos. Entonces, muchas veces uno prefiere hacer la platea porque no hace excavación. Muchas casas en muchos barrios, me pasa en muchos barrios privados, cerca, no sé, ya la gente mano de obra está acostumbrada a hacer platea, que hacer el pozo le cuesta. Entonces te dicen, no quiero hacer pozos, porque les cuesta, pues no están acostumbrados, no tienen palas, no lo sé, pero les cuesta. Entonces uno ya empieza a hacer la platea porque la mano de obra le conviene. No está mal, qué sé yo, sí vamos a gastar más material. Igual hay que ver qué dice el estudio de suelo. Siempre, porque a veces el estudio de suelo dice, no, mira, tenés tanto relleno de un terreno muy malo, para hacer base tenés que ir muy profundo. No sirve, o directamente te dice que no. Bien, entonces, a veces las bases no sirven y pasamos a plateas. A veces la gente no quiere hacer bases y pasamos a platea. La platea para cargas pequeñas, como de casas, está muy bien. Casa de 2, 3 pisos incluso, está muy bien. Pero hay otro sistema más, que es el de, voy a saltear eso, pilotes. Los pilotes, yo diría que es el sistema que siempre funciona para cualquier cosa. Si yo te digo, estoy en duda, el pilote me va a solucionar. Hay tantas opciones de pilotes, bajo agua, bajo lo que quieran, que está muy pensado ya, que sería la solución para cualquier problema. Edificios de gran altura, todo, pilotes es lo que mejor funciona siempre. Obviamente, ¿por qué no lo usamos siempre? Porque es caro. ¿Y por qué es caro? Porque necesitas una empresa, necesitas maquinaria, a veces cuanto más grandes los pilotes, una maquinaria más pesada. Entonces, uno a veces trata de evitarlo. Pero como sistema es muy bueno. Como trabajan los pilotes, trabajan
como columnas, son como columnas, y este es mi nivel 0, tengo la columna acá hundida, y va a trabajar por una presión de punta, como una base, tiene fuerzas, una reacción vertical, ¿sí? Perfecto. Si esa reacción, como el pilote no es tan grande como la base, ¿no? Si bien son grandes, ven este que tenemos acá en la foto, va a ser un pilote grande, no es tan grande como una base. Pero la otra gran ventaja de esto, además que estos van profundos, o sea que el suelo acá abajo ya es bueno, o sea, es mucho más duro que cuando estás haciendo una base, pues podés ir muy profundo, 10 metros es algo normal, 15, 20, 30 metros. Vamos, lo normal para edificios de los que te podemos estar acostumbrados acá en Buenos Aires, 15 metros podría llegar a ser normal. Pero también trabajan por la fricción que hay entre el suelo y el pilote. Acá estoy haciendo como fuercitas para arriba. Toda esa fricción lateral está muy buena. Y eso ayuda un montón, ¿eh? Pero créanme que por ahí la mitad de carga va por acá abajo y la otra mitad por resistencia lateral. Pero bueno, eso depende de diámetros y profundidades y del suelo. O sea, hay tantas variables que no puedo generalizarlo, pero ayuda un montón. A veces es muchísimo más el rozamiento lateral que la resistencia de punta. Bien, los pilotes van a llevar armadura, como ven, armaduras grandes. Bueno, son bastante como una columna, se arman. Esto también se puede ensanchar, hay muchas opciones. Tampoco puedo dar una clase de pilotes, ya se me tendría que ir terminando para no cansarlos. Así que esto está bueno que también consulten porque hay muchísimo, igual está todo en internet, ustedes investigando. Pero vamos a ver dos variables de pilotes. Los pilotes en general pueden tener 40 centímetros de diámetro, 50, 60 o 100 o 120. Más opciones también. Pero esto depende de la mecha con la que se vaya a hacer que lo elige el calculista, pero el que ejecute el pilote tiene que tener la mecha para hacer la perforación. Bueno, estos 40 o 50 son pilotes en realidad chicos. Existe una opción que son de 30 centímetros y que van a poca profundidad, 1,5 metros, 2 o 3 metros. Esto se lo llama pilotín, porque es un pilote chico. Cuando son de 30 centímetros se puede hacer con una pala, que la tiene cualquier constructor, se llama pala vizcachera, y podemos llegar hasta un máximo de 3 metros de profundidad. Cuesta, pero se puede llegar hasta 3 metros de profundidad. Esto toman poca carga, pero para pequeñas obras el pilotín es una buena opción. A mí no me gusta en lo particular, porque el pilotín, para llenarlo, es algo como sencillo. Entonces, si es sencillo, no tenés mucha maquinaria. Entonces, vos vas a volcar el hormigón por tu pilote, va a caer el hormigón acá, y ustedes saben que, ya lo habremos dicho en otros videos, que el hormigón no se puede volcar desde 3 metros. Habría que bajarlo con una manguera, con presión, de alguna manera, y hay algo técnico ahí que no me gusta, pero bueno, tengo que decir que se puede usar. Nada. Estamos hablando de obras chicas, pero no está del todo bien. ¿Sí? Así que los pilotines, si están hechos por la propia mano de obra constructora de la casa o del edificio, pongámosle que sea para casas más que para edificios, o sea, no tanta altura, tiene sus inconvenientes técnicos. Si lo hace una empresa, seguramente tiene la maquinaria para poder llenar correctamente como llena cualquier pilote, bueno, llenar un pilotín. Bien, pero se puede usar, existe. Bien, ¿qué más? Todos los pilotes trabajan en grupo, ¿sí? ¿Qué significa trabajar en grupo? Que yo por ahí para una columna necesito poner más de un pilote, 2, 3, 4, muchísimos, 6, 8. Eso es parte del diseño, entonces yo tengo mi columna que está en el medio y tengo que transferir la carga acá, acá y acá. ¿Con qué se hace? Con un cabezal. Entonces en esta zona, acá por lo que veo, va a venir un cabezal que es el que transmite la fuerza desde la columna a 1, 2 o 3 pilotes. Cabezal. Los cabezales son como grandes vigas, son elementos rígidos, pero son como vigas. A veces son vigas como superficiales, porque si visto de arriba, a veces tengo mi cabezal cuadrado,
y tengo la columna en el medio y 4 pilotes. ¿Se entiende? Entonces, nada, si no quieren llamarlo viga, es una losa, vamos a llamarlo losa de gran altura. Bueno, hay muchas formas, lo llamamos cabezal, pero es parecido, trabaja igual que una losa de gran altura, con cargas concentradas, obviamente. Bien, y existe algo más que son los micropilotes, que ya son más chiquitos que los pilotines, pueden ser de 20, 25 centímetros, pero estos trabajan distinto o parecido. Estos tienen que, son como el, espérenme que vamos a hacer el dibujito y con esto vamos a ir terminando. Esto es así. Yo hago mi pozo, van profundo, 10 metros tranquilamente, pero son chiquititos, entonces tenés poca resistencia de punta, muy poquita, muy poquita. Tenés resistencia lateral, pero son chiquitos, es poca. Pero los micropilotes, la gran ventaja que tienen es que se llenan adentro de un tubo de acero, o puede ser de plástico, pero en general de acero, que se le dejan unos agujeritos acá. Al tubo que yo le voy a poner un tubo en mi perforación y dejo unos agujeritos. Lleno de hormigón. Lo llené. Más que con hormigón se llena con lechada de cemento. ¿Por qué? Porque después le vamos a tirar presión. ¿Y qué hace la presión? Hace que el hormigón salga por acá, por acá, por acá y por todos los agujeritos que dejé. Entonces, la lechada de cemento se me empieza a meter dentro del suelo. Este invento estuvo buenísimo. Y esto hace que tome mucha, mucha resistencia. Hay muchos ensayos sobre esto de que toma mucha resistencia y hay muchos estudios. Hoy un micropilote puede ser muchísimo más chico que el pilote y puede tomar mucha más carga que el pilote. Entonces, tiene algunas ventajas, que es menos movimiento de terreno, menos movimiento de excavación que el pilote, más rápido, porque se llena más rápido. La gran contra es siempre es más costoso porque le tenés que ejecutar esta presión y el material es lechada de cemento y no es hormigón, así que gastas bastante cemento. Pero es rápido y cuando uno habla de rapidez está buenísimo. Obviamente que también si tengo 4 micropilotes necesito un cabezal que es el que estaba yo dibujando ahí cuadrado. Bien, con esto voy a terminar y espero comentarios si quieren que amplíe o hagamos un video directamente sobre pilotes o sobre el tema que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, les agradezco. Chau, chau.